escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te has arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oído para oír, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de conversar a partir de tu palabra, con un mensaje que sea de edificación para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Esta porción, desde el versículo 4 hasta el versículo 7, tiene 3 bloques principales. Primero, una reprensión. Esto es lo primero, ¿cierto? Segundo, un reconocimiento. Y tercero, una promesa. Esos son los bloques principales que tenemos en esta porción que acabamos de leer en función de la iglesia de Éfeso. Una reprensión, un reconocimiento y una promesa. Estoy hablando los versículos 4 al 7. Ya había iniciado el texto bíblico entre los versos 1 al 3 haciendo un reconocimiento a las virtudes de la iglesia de Éfeso. Pero en esta segunda parte el Señor entra a hacer un importante cuestionamiento. Y ese cuestionamiento todos lo hemos escuchado alguna vez. ¿Has dejado tu primer amor? Muy conocido en el ambiente de la iglesia ese has dejado tu primer amor. Aquí hay distintas posiciones. Los comentaristas tienen principalmente 2 posiciones sobre lo que refiere has dejado tu primer amor. ¿Sí? Pero déjeme apuntarle un poco a que has dejado tu primer amor, indiferente las 2 posiciones que les voy a explicar, apunta a algo fundamental y es la relación. Dejar tu primer amor apunta a la relación. Entonces, algunos comentaristas sugieren que ese dejar tu primer amor es una mención a los hermanos o a la hermandad más bien. ¿Cómo así que la hermandad?
es una especie de cuestionamiento de Dios, porque según esta perspectiva, en la iglesia el amor entre creyentes bajó. Entonces ya hay un ambiente seco. Entonces ya hay un ambiente hostil. Y como hay un ambiente hostil, ya da hasta pereza ir a la iglesia. Esa es la posición de algunos comentaristas, que la referencia a has dejado tu primer amor es respecto a la hermandad entre creyentes. Pero recuerden que lo que se rompe es la relación. La relación, ya no hay una buena relación entre los hermanos de la fe en esa iglesia. ¿Me estoy haciendo entender? La segunda interpretación que hacen de este texto es que esa iglesia ya no tiene relación con Dios. Nosotros en la actualidad interpretamos con más facilidad esta segunda posición. Porque cuando hablamos del primer amor, hablamos de esa pasión por estar cerca de Dios, de buscarle, de anhelarle, ¿sí? Y entonces, muy fácilmente miramos que lo que Dios cuestiona a la iglesia en Éfeso es que ya no hay esa pasión, ese ardor. Claro, la imagen del primer amor, esta imagen, nos recuerda a cómo es el comportamiento de un adolescente cuando está enamorado de una adolescente o viceversa, ¿cierto? No tiene ningún problema en hacer unas cosas increíbles, ¿sí? No tienen ningún inconveniente. He visto jóvenes que escriben sobre un rollo de papel higiénico y lo llenan completo. Para eso se necesita escribir mucho, ¿cierto? Y escribir con cuidado. Pero lo hacen, lo hacen. He visto a otros tantos que pasan horas y horas. Yo me acuerdo cuando en el noviazgo con mi esposa, el famoso 5 y cuelgue. Entonces, eso era minuto 4 con 30 segundos. Si llegaba al minuto 5, nos cobraban la llamada. Así que tocaba colgar. En el minuto 4:30, 4:40 colgábamos y volvíamos a marcar. Y así durábamos horas y horas y horas y horas. Luego, cuando no había el 5 y cuelgue, sino que era llamada normal, ¿César se acuerda? No, yo no sé si Irene y a Diana les pasó. Cuelga tú. No, cuelga tú. No, cuelga tú. Esa es la descripción del primer amor, donde esas cosas brotan de manera natural. Y eso se refleja en la iglesia cuando estoy recién encontrado con la gracia de Cristo. Y tengo pasión y tengo fervor. Algunos creyentes terminan ese fervor abruptamente acusando alguna experiencia negativa en la iglesia, acusando que me abusaron de mí, que hubo un pastor que se aprovechó de mi ingenuidad y me presionó y qué sé yo. Y entonces apagan su fe, ¿sí? Pero el cuestionamiento sigue siendo el mismo. Has dejado tu primer amor. Ahora, aprovechando que los comentaristas interpretan dos posibles vertientes de este versículo o de esta expresión, dejar tu primer amor, aprovechando esa divergencia en dos líneas, yo aprovecho para recordarles lo que es la espiritualidad. ¿Sí? ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad, cuando menos, la espiritualidad en Dios es una vida que tiene dos componentes, ¿sí?
El primer componente es una línea vertical. ¿Quién está arriba? Dios. ¿Quién está abajo? Yo. Yo adoro a Dios. Este es un componente de la espiritualidad. Pero no es el único componente. Aquí es donde muchos se quedan cortos en su vida espiritual. Aquí es donde muchos se encuentran con un rechazo de parte de Dios. Esa escena de Mateo capítulo 7, verso 22, donde dicen: Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos, en tu nombre se levantaron muertos. Y el Señor le responde: nunca les conocí. Y puede notarse que para yo poder en el nombre del Señor echar demonios, pues necesito realmente una vida buscando a Dios. Pero no es suficiente, porque resulta que falta el segundo componente. Y el segundo componente es horizontal, donde yo estoy aquí y mis hermanos o el prójimo está acá, al mismo nivel. El componente horizontal es mi relación con los que son como yo o con mis congéneres. Fíjese que ambos componentes están aquí en estas posibles interpretaciones. Mi relación con la iglesia o mis hermanos y mi relación con Dios. Y en ambos componentes existe la posibilidad de que dejemos nuestro primer amor. Existe la posibilidad de que en un momento determinado terminemos siendo uno de esos tantos que dice: yo creo en Dios, pero no en la iglesia. ¿Ha escuchado gente así?